frecuencia, porque ya sería por hidrometría. Exactamente. No se haría una hidrometría y esa hidrometría todavía nos permite establecer diámetros de los materiales completamente finos. ¿No es cierto? Muy bien. Hablamos también del contenido de humedad o del grado de humedad del suelo. Y bueno, vimos que esto se refiere al agua que se atrapa en los espacios vacíos, ¿no es cierto? Va a haber espacios vacíos que en el suelo que van a ser rellenados por el agua. Ahora, muy bien, también vimos que había características de tener un contenido de humedad óptimo para llegar a la mayor densidad posible, ¿no? Bueno, ahí decíamos que era muy difícil o tal vez imposible conseguir una compactación adecuada si los materiales estaban muy secos o muy húmedos. A cada tipo de suelo le corresponde un cierto contenido de agua, el cual se denomina humedad óptima. La humedad óptima se determina en laboratorio mediante la obtención de densidades de núcleo preparados con diferentes contenidos de humedad hasta obtener una densidad máxima. Este ensayo es denominado de compactación o de Proctor y relaciona la densidad con el contenido de humedad. Muy bien. Y ahí teníamos la curva, ¿no? La curva que nos permitía a un contenido de humedad óptimo tener la densidad máxima del material. Aquí tenemos algunos contenidos de humedad para algunos materiales específicos, ¿no? Y bueno, vimos también los ensayos de contenido de humedad, sobre todo el ensayo que se hacía en campo, que era el ensayo del carburo o el ensayo SPIDI, ¿no? Bueno, eso creo que ya lo vimos también. Cuando es necesario, el relleno se humedece con el equipo de riego. El contenido de agua del material del relleno es menos crítico en los granulares que en los materiales finos, como los limos y las arcillas. ¿Por qué creen que es complicado que se humedezca mucho el limo o la arcilla? ¿Cuál es la dificultad de humedecer mucho una arcilla, por ejemplo? Deja de ser manejable, ingeniero. Deja de ser manejable. ¿Y qué más fuera de que no es manejable? No puede ser compactado. No podría ser compactado porque no se cumplen con sus límites de consistencia. ¿No es cierto? Pero hay otro aspecto también que tiene la arcilla. La arcilla, no sé si ustedes saben, atrapa el agua, ¿no es cierto? Por su proceso y composición química. Es decir, que si bien también existe flujo de agua a través de una arcilla, este es demasiado lento, ¿no es cierto? Entonces es por esa razón también que se toma mucho tiempo en desecar una arcilla. Bueno, hablamos también sobre el esfuerzo de compactación, que es la energía mecánica que se aplica al suelo utilizando una máquina con objeto de apisonarlo para aumentar su densidad. El proceso de compactación se realiza utilizando los siguientes métodos. Método por peso estático o compresión.
Consiste en aplicar un peso sobre la superficie del suelo, el cual produce la ruptura de los esfuerzos internos que unen las partículas entre sí, produciendo su reacomodo en nuevos enlaces más estables. Este principio se aplica en apisonadoras o rodillos lisos que no producen vibración, por lo cual su peso propio aplicado sobre el material se traduce en compresión, el cual se transmite hasta el interior distribuyéndose en forma de bulbo, cuyo valor disminuye con la profundidad en forma exponencial. La compactación estática se aplica únicamente en capas de espesor reducido. Vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata esto. Muy bien. Si nosotros tenemos una superficie de suelo cualquiera, vamos a tener la superficie del suelo y un estrato. Pongamos que este estrato va a ser de unos 30 centímetros. Entonces, nosotros vamos a aplicar en este estrato un rodillo compactador estático. Este simplemente gira, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener una deformación en el suelo que me va a generar ¿qué cosa? ¿Qué es eso que he dibujado en azul? Esfuerzo sin G. Son esfuerzos, pero ¿cómo se denominan? Vamos a tener un bulbo de presiones, ¿no es cierto? Entonces, este bulbo de presiones, debido al peso, no se olviden, más o menos de cuánto creen que es mínimo un peso de una compactadora, o de un compactador de rodillo fino o liso. ¿Cuánto creen que es el peso?
5.000 kilogramos, media tonelada. Hay de media tonelada y bueno, hay los más comunes para hacer, digamos, una buena compactación a través del rodillo liso. Aproximadamente serían de unas 20 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos genera el peso estático, ¿no? Que podemos decir que es estático, entre comillas, porque no se olviden que el rodillo se mueve, ¿no? O sea, puede avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente nos genera compactación por efecto del peso. Llega un momento en que ya se ha llegado a un nivel de compactación, es decir, que ya no se puede densificar más el peso. Y este efecto se puede ver, digamos, físicamente cuando el compactador comienza a rebotar, ¿no? Es decir, que ya no es necesario pasar más por el mismo lugar porque ha llegado a su densidad máxima, ¿no? Y eso sucede sobre todo en espesores de capa de material suelto entre 30 hasta 50 centímetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Fácilmente estos 30 centímetros se pueden volver 15 bien densificados o bien compactados. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Sí, perdón. Quería Sí. consultarle cuándo nos damos cuenta que ya estamos en el tope para ya no ir más pasando por la motoniveladora. Eso quería preguntarle. Con la compactadora. En realidad rebota, ¿no? Todo el tambor o rodillo comienza a rebotar. ¿Qué quiere decir? Que ya no compacta más. ¿De acuerdo? O sea, solo rebota o zapatea en ese lugar. Ya no hay mayor grado de compactación o ya no se puede densificar más el material. Está bien, hija, gracias. Muy bien. Por percusión o impacto o golpes fuertes, ¿no? Utiliza una fuerza de impacto aplicada sobre la superficie del terreno. Depende del peso de la máquina y de la altura de caída del pisón. Puede ser de baja energía como los compactadores de mano o ranas o canguro o saltarinas también que se les llama, que transmiten al suelo hasta 600 golpes por minuto, o de alta energía como los rodillos vibratorios que producen de 1.400 a 3.500 golpes por minuto. Bueno, les propongo que veamos un video que nos pueda mostrar cómo compactan los compactadores tipo canguro. ¿De acuerdo?
Bueno, estas, como ven, tiene un piso que también tiene unas medidas relacionadas, ¿no? Cuando es más delgado, produce más impacto, pero su área de compactado es mucho menor, ¿no? Los pisones o canguros automáticos o compactadores tipo canguro se utilizan sobre todo en el rellenado de áreas profundas y angostas, como pueden ser las zanjas de un alcantarillado, por ejemplo. Si logran ver ahí una tubería, ¿no es cierto? Ahora también hay que tener cuidado con la especificación del ancho de capa que debemos colocar. El impacto, dependiendo del tipo de tubería o la clase de tubería que se utiliza, puede romper la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado con aplicar una buena capa como protección para el compactado. En este caso también hay un detalle interesante. Recién se continúa el compactado final o definitivo porque una vez que se hacen las pruebas hidráulicas en estas tuberías, la razón es sencilla, ¿no? Si falla algo en la prueba hidráulica, hay que identificar si existe una fuga. Entonces, para eso nuevamente hay que volver a excavar o sondear hasta hallar el lugar de la posible fuga de agua. Muy bien, existe otra compactadora también que es utilizada para zanjas y no tiene mayor impacto que los rodillos, por ejemplo, que son las tipo plancha. Y vamos a ver si esta se ve bastante. Creo que está en 1600, como 5 millones.
Esta también tiene un eje excéntrico en la base que que genera la vibración, ¿no es cierto? Entonces, esta tiene menos impacto y alcance que la saltarina tipo canguro. Las capas de material que deben ser sometidos a compactación son mucho más delgadas. Apenas llegan a los 10, 15 centímetros. Dije, a lo que se ve en el video, creo que es grava, ¿no? Lo que se está compactando. Sí, es grava. En realidad, las gravas no se compactan, ¿no? Solo sufren un proceso de reacomodo. ¿Por qué no se compactan las gravas? Porque yo pienso que no son finos, a lo mucho llegarán a triturarse entre ellas, tal vez si es que se le aplica más fuerza. Sí, se trituran, pero hay un elemento que determina que no se pueden compactar. ¿Cuál creen que es? La cohesión, ingeniero. La cohesión, ¿no es cierto? Las gravas tienen cohesión cero porque son elementos granulares, ¿no es cierto? O sea, las puedes acomodar, ¿no? Pero si pasas caminando nuevamente por ahí, pateando la grava, de seguro que se va a descompactar o desacomodar todo, ¿no es cierto? Dije, y ¿Sí? la arena también, granular también es verdad, tampoco no se podría, esas gravas, digamos, esas arenas que hay en los ríos del Chapar, se puede decir, esa arena blanca. Sí, tampoco es compactable, ¿no? Pero es por eso que los materiales que se compactan tienen que ser sucios, tienen que tener mezcla con material fino que sirve como ligante, ¿no? Un material cuando es muy limpio no se compacta, ¿de acuerdo? Incluso se puede ver es que la deformabilidad del suelo ahí, por el tipo de material, es casi nula, ¿no es cierto? No se ve una mayor diferencia. No, vamos a ver si hay, tal vez en esta podemos apreciar un poco más que tiene más fino, ¿no? Ya. La palanca, la... Está como en 9 millones. ¿No? Es por lo que tienes doblado antes. Las otras se consiguen en el centro de 2 millones de pesos. Sí, claro, los nacionales sí. Si hay unos que vienen con el mismo trocito, dice las 2 millones, a otros 200. Nosotros hacemos de esas también, sí, que la fabrican. Pero pues, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero, Vale más que un canguro. claro, Bueno, ahí pueden ver que se va acelerando desde el mando, ¿no? Para que se incremente la velocidad de vibración. Estas son las famosas planchas. Dije, una consulta. ¿Sí? Esas máquinas, las compactadoras por general, así como las grandes de rodillo, ¿no ves? De Caterpillar, a comparación de estas, todas deben tener, ¿no? Una densidad máxima de compactación, ¿o cómo viene? Sí, pero la densidad máxima de compactación no viene con la máquina, ¿me entiendes? Viene con el ensayo Proctor, ¿no? El ensayo Proctor te va a decir hasta cuánto se puede compactar el material, ¿me entiendes?
Ahora bien, si tú vas a compactar, digamos, una capa de 10 centímetros de espesor con estas maquinitas, puedes hacerlo y puedes llegar al Proctor característico de ese material, o sea, su densidad máxima. Sin embargo, no es rentable, ¿no? Ni en tiempo, ni en material, ni en nada. ¿Por qué? Porque es una máquina que tiene muy poco impacto en comparación de un rodillo vibratorio o una pata y cabra, si quieres llamarlo también, que te va a trabajar con espesores de 5 veces a 6 veces los 10 centímetros, ¿no? Y esas teniendo peso estático, por un lado, y dentro del tambor hay un eje sin fin, puedes tener vibraciones, entonces vas a tener rendimientos mayores, ¿no? Eso es lo que define. O sea, de llegar al Proctor, con estas maquinitas se puede llegar, pero digamos en capas de 10, 15 centímetros, que para la conformación de un terraplén, digamos, no es incidente, ¿no? O sea, no te va a servir de absolutamente nada, ¿no? O sea, vas a gastar mucho combustible, mucho tiempo y vas a compactar poco menos que lo que compacta una compactadora grande en un día, tú lo vas a hacer en una semana, ¿no es cierto? Hay una diferencia en cuanto al rendimiento, la productividad del equipo. ¿De acuerdo? Sí, le decía eso porque nos comentaba antes de ver el video que el rodillo cuando llega a su... Unas 20, 25 toneladas, en 2 pasadas ya te ha compactado lo máximo, ¿no? Obviamente dependiendo del, del, de la humedad óptima, ¿no? Vamos a ver a continuación para que quede un poco más clara la idea, lo que hace un ensayo Proctor, ¿no? Ingeniero, una consulta, la compactadora de canguro, ¿cuántos centímetros puede compactar? Porque el de plancha dijo 10 a 15, ¿no? Sí, ¿De canguro cuántos centímetros es? unos 15 a 20 más o menos te podría compactar un ensayo Proctor, o una compactadora tipo canguro, perdón. Ahí Ahí está, vemos, gracias, sí. ahí vemos, ¿no? Veremos este video que creo que no es muy largo, de que es un Proctor, ¿no? Bueno, si la malla 200 es la que separa finos de arenas, o sea, finos arcillas de arenas, la grava 4 separa gravas de bolones, ¿no? O rocas más grandes. Entonces, entre la malla 4 o el tamiz 4 al 200 es la serie más recomendable para hacer rellenos, ¿de acuerdo? Cuando se trata de obras grandes, el mezclado que se está haciendo en laboratorio es uno de los trabajos, junto al homogeneizado también que se llama, que realiza la motoniveladora, ¿no? La motoniveladora mezcla primero el material y después ese material ya mezclado es el que se somete al compactado mediante los rodillos.
Bueno, con el calibrador o pie de rey lo que se está haciendo es ver las dimensiones del molde, ¿no? Pese a que son moldes estándar, siempre es bueno darle una medición independiente para saber cuál es el volumen de material que va a contener el molde. Bueno, luego se procede a ya la acción que sería la acción de compactado, ¿no? En una tercera parte del volumen del molde se coloca el martinete. El martinete tiene una altura fija dentro del martillo, entonces uno va jalando del pistón y va soltando, ¿no? Y por el peso de la gravedad, los golpes tendrían que tener el mismo impacto, todos los golpes. Es muy importante que se pueda mantener la mayor verticalidad del martillo, ¿no? Para que el golpe o impacto sea siempre regular o uniforme.
Ahí determinamos el contenido de humedad, ¿no? Entonces esto se lleva a los pocillos y al horno. Y la diferencia de peso llegaría a ser el contenido de humedad que tiene esta muestra. Ahí tenemos una curva de compactación, ¿no? Entonces nos da la parte del extremo del foco de la parábola, nos da la humedad óptima de compactación y el peso en volumen seco en kilogramos por metro cúbico, es decir, la densidad máxima, ¿no? Y ahí podemos ver que esta más o menos tiene un porcentaje de humedad óptimo de aproximadamente el 13.5%, podríamos decir, a una densidad máxima de 1900 kilogramos por metro cúbico en seco. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y con todos los ensayos lo que podemos es dibujar con mayor precisión la curva. Muy bien. ¿Alguna consulta? Bueno, continuemos entonces. Por acción de amasado o manipulación. Esta acción produce tensiones tangenciales que se redistribuyen las partículas del suelo con el fin de aumentar su densidad. Las máquinas que mejor aprovechan esta fuerza de compactación son los rodillos pata de cabra o de pistones, los compactadores neumáticos de ruedas alternadas. Bueno, por vibración o sacudimiento, es la forma de compactación más utilizada en la actualidad. La vibración se consigue utilizando una masa excéntrica que gira dentro de un rodillo liso, la cual ocasiona una fuerza centrífuga que se suma y se resta al peso de la máquina para producir una presión sobre el suelo, la cual depende de varios factores, como el peso de los contrapesos, de las distancias al centro de rotación y al centro de gravedad y de la velocidad de rotación. Bueno, la mejor forma de ver esto es viendo el procedimiento de los compactadores de rodillo tipo pata de cabra.
Acá veremos esta que es... JCB 116. Es una compactadora. Bueno, vamos a ver las más grandes que existen en este campo de la compactación. Impresionantes máquinas pesadas equipadas con diferentes tipos de rodillos vibratorios que funcionan ajustando su frecuencia y amplitud de vibración para compactar suelos compuestos por grava, arena o roca en grandes proyectos de construcción. Estas son las 10 compactadoras de tierra más grandes y potentes del mundo. JCB 116. Es una compactadora de alto rendimiento que ha sido fabricada en Reino Unido. Está diseñada para ofrecer la máxima productividad con un consumo reducido de combustible. Mide 5,4 metros de longitud por 2,2 metros de anchura y pesa 11,3 toneladas. Tiene un motor con 114 caballos de potencia y un torque de 368 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 256 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 32 y 36 Hz y una amplitud de entre 0,8 y 1,8 milímetros. Case 1107EX. Es una compactadora potente y versátil que ha sido fabricada en los Estados Unidos. Está diseñada para proporcionar gran potencia y eficiencia trabajando en diferentes tipos de suelo. Mide 5,5 metros de longitud por 2,3 metros de anchura y pesa 11 toneladas. Tiene un motor con 110 caballos de potencia y un torque de 445 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 263 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 31 y 34 Hz y una amplitud de entre 0,8 y 1,8 milímetros. HAM 311. Es una compactadora con gran tracción y movilidad que ha sido fabricada en Alemania. Está diseñada para que sea fácil de operar y mantener. Mide 5,6 metros de longitud por 2,2 metros de anchura y pesa 11 toneladas. Tiene un motor con 100 caballos de potencia y un torque de 323 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 240 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 32 y 40 Hz y una amplitud de entre 0,7 y 1,8 milímetros. Wacor AW1140. Es una compactadora resistente y fiable que ha sido fabricada en Alemania. Cuenta con tecnologías innovadoras y múltiples equipamientos que facilitan el trabajo del operador. Mide 5,7 metros de longitud por 2,2 metros de anchura y pesa 14 toneladas. Tiene un motor con 138 caballos de potencia y un torque de 614 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 250 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 30 y 40 Hz y una amplitud de entre 0,7 y 1,9 milímetros. CAT CS12. Es una compactadora fiable y de alto rendimiento que ha sido fabricada en los Estados Unidos. Cuenta con sistema de medición de la compactación y función de vibración automática. Mide 5,7 metros de longitud por 2,3 metros de anchura y pesa 12,2 toneladas. Tiene un motor con 111 caballos de potencia y un torque de 359 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 250 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 28 y 33 Hz y una amplitud de entre 1 y 2 milímetros. AMAN ARS 200.
Es una compactadora con gran maniobrabilidad y estabilidad que ha sido fabricada en Reino Unido. Cuenta con sistemas de vibración avanzados y su mantenimiento es fácil y rápido. Mide 6,6 metros de longitud por 2,2 metros de anchura y pesa 19,7 toneladas. Tiene un motor con 215 caballos de potencia y un torque de 695 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,7 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 375 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 27 y 34 Hz y una amplitud de entre 1 y 2 milímetros. Volvo SD135 es una compactadora diseñada para proporcionar un alto grado de compactación que ha sido fabricada en Suecia. Tiene 5 niveles de frecuencia de vibración y un modo inteligente de reducción del consumo de combustible. Mide 6 metros de longitud por 2,2 metros de anchura y pesa 13 toneladas. Tiene un motor con 147 caballos de potencia y un torque de 475 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 293 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 22 y 33 Hz y una amplitud de entre 1,2 y 2,3 milímetros. Dynapack CA6500 es una compactadora altamente eficiente que ha sido fabricada en Suecia. Cuenta con sistema de monitorización y control y un modo ecológico que reduce considerablemente el consumo de combustible. Mide 6,2 metros de longitud por 2,3 metros de anchura y pesa 20,7 toneladas. Tiene un motor con 200 caballos de potencia y un torque de 647 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,5 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 360 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 29 y 30 Hz y una amplitud de entre 0,8 y 2,1 milímetros. XTMG XS223 es una compactadora de alta potencia que ha sido fabricada en China. Está diseñada para ser resistente y optimizar el consumo de combustible. Mide 6,3 metros de longitud por 2,3 metros de anchura y pesa 22 toneladas. Tiene un motor con 187 caballos de potencia y un torque de 739 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,6 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 374 kN y puede trabajar a una frecuencia de entre 28 y 33 Hz y una amplitud de entre 0,9 y 1,8 milímetros. Bomac BW226 es una compactadora de alta eficiencia que ha sido fabricada en Alemania. Está diseñada para trabajar en grandes proyectos de ingeniería civil como carreteras o aeropuertos. Mide 6,5 metros de longitud por 2,4 metros de anchura y pesa 25,2 toneladas. Tiene un motor con 200 caballos de potencia y un torque de 647 Nm. Su rodillo tiene una anchura de trabajo de 2,1 metros y mide 1,7 metros de diámetro. Tiene una fuerza centrífuga máxima de 330 kN y trabaja a una frecuencia de 26 Hz y una amplitud de entre 1 y 1,9 milímetros. Deja un comentario diciendo sobre qué otras máquinas te gustaría ver un nuevo vídeo. Bueno, como han podido ver, estas son las máquinas que generan el compactado, ¿no es cierto? Un tema sobre el rodillo. El rodillo o la característica de que sea pata de cabra, por ejemplo, es que si tenemos nosotros esa línea,
y suponemos que esto es parte del rodillo, digamos, del conjunto más grande. El hecho de que tenga esta forma obedece a que las patas de cabra, vamos a hacer una ampliación, se insertan en el suelo, ¿no es cierto? Dejando un ahuellamiento. Solo si alguien quiere. Dejando un ahuellamiento, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que el material se densifique mucho más, ¿de acuerdo? Y bueno, se va generando algunas líneas y bueno, la superficie queda como con pequeñas oquedades, producto de una mayor densificación en los sitios donde ha rodado este elemento o la pata de cabra, ¿de acuerdo? Y esto simplemente nos ayuda a densificar mejor el suelo. Hay algunos proyectos como las presas, por ejemplo, que requieren la mayor densificación del suelo. ¿Por qué una presa requiere la mayor densificación del suelo? ¿Con qué objeto? Una presa de tierra. Inge, yo creo que es para mejorar su impermeabilidad. Exactamente, es con el efecto de mejorar la impermeabilidad. Vamos a ver ¿a qué nos referimos con esa mejora de la impermeabilidad? Vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos una excavación de este tipo, ¿de acuerdo? Y en esa excavación nosotros vamos a tener ese terraplén, ¿de acuerdo? Tenemos ese terraplén de suelo. Obviamente, como se trata de una presa, vamos a suponer que ahí tenemos el nivel de agua.
Y este nivel de agua, luego, dentro de la presa, se va a mover de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, las presas de tierra y en realidad todas las presas de materiales sueltos son permeables, ¿no? Pero tiene que ver con la densificación del suelo, el ralentizar el tema del flujo de agua dentro del cuerpo de la presa. Y es por esta razón también que como hay agua dentro de la presa, es que se generan los materiales filtrantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco un material filtrante ahí, el agua en realidad, como este es más poroso, va a seguir una trayectoria así ahí. De ahí va a caer. Así más o menos. Y luego por un ren que se conoce tipo tapiz. Va a salir ya de forma controlada al subsuelo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las mayores aplicaciones de la compactación de materiales es en terraplenas de presas de materiales sueltos y también en terraplenes de carretera. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa, digamos, en las presas de enrocado, ¿no? Como son más grandes y permiten mayores alturas, eh, eh, nos van a pedir, nos van a poder, nos van a permitir tener grandes cantidades de material, digamos, consolidado y densificado en estas presas. Vamos a ver un ratito el Google Earth.
No sé si logran ver, pero esto es una presa, ¿no? Y es una presa de tierra, de materiales sueltos. Esta es la presa de Asuán, ¿no? Que se encuentra en Egipto y es la que ha permitido controlar al río Nilo, ¿no? Vean, este es el embalse que genera Asuán, ¿no? Y es una presa que se ha colocado en el curso del Nilo. Este es el río Nilo, ¿no? Que, valga la aclaración, también es el río más largo del mundo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas tomas de Asuán. Ahí pueden ver la presa, ¿no? Si no me equivoco, Asuán tiene una altura de aproximadamente 280 metros, si no estoy mal, ¿no? Es una monstruosidad de presa. Y bueno, fuera de regular el cauce del río Nilo, también genera energía eléctrica. ¿De acuerdo? Ahí pueden ver una toma del parque de generación de energía. Y bueno, esta presa es característica de Egipto, ¿no? Es la que le ha cambiado, miren, parte del embalse, ¿no? Y como ven, la presa es de tierra y tiene un enrocado de protección, ¿no? Que protege contra la erosión, ¿no? Ahí pueden tener a Asuán como una gran presa. Y bueno, si ven, justamente esta presa se ha hecho porque muchos de los lugares arqueológicos e históricos de Egipto todo el tiempo sufrían daños por el tema de la inundación descontrolada que sufrían las riberas del río, ¿no? Y ahí hay los templos y algunas cosas que vienen justamente de la cultura egipcia y eso era lo que se quería preservar, ¿no? Ahí pueden ver el embalse de Asuán que llega a inundar muchas áreas en el desierto. Bueno, en Cochabamba la represa más popular y conocida es la represa de la Angostura, ¿no? Que también es de materiales sueltos y tiene, bueno, en realidad esta es mixta, ¿no? Porque tiene esta parte que es de hormigón, como la presa derivadora, pero esta otra parte, la mitad de la presa o más de la mitad de la presa es de materiales sueltos. Y bueno, en Cochabamba existen muchos reservorios o presas que son de esas características de tener materiales sueltos. Acá está otra, por ejemplo, que es Totoracocha, ¿no? Esta presa es la que lleva el agua, desde acá se lleva el agua para hacer el regado de el Valle de Punata, ¿no? Y esto es el municipio de Tiraque, una presa también de tierra. Y tenemos también la más famosa a nivel nacional, ¿no? Que es Misicuni. ¿No? Misicuni es una presa de materiales sueltos, pero que tiene una cara de hormigón, ¿no es cierto?
Esto es la parte de la estabilización de taludes que corresponde a todo este sector, que descubrieron que aquí había fallas geológicas que inestabilizaban el talud y se convertía en un peligro, ¿no, Misikuni? Porque podían ellos tener un colapso de los taludes que perjudicaría en el tema de la presa, ¿no? O sea, que se podía meter o deslizar y ponía en dificultad a la estabilidad de la presa como tal. Ahí podemos ver, ¿no? Misikuni, materiales sueltos, y podemos ver todo el talud que ha tenido que ser sujeto a un tratamiento de estabilización justamente para darle la seguridad a la presa, ¿no? En estos trabajos realmente son terraplenes gigantescos que implican muchísimo movimiento de suelo. ¿De acuerdo? Muy bien, volvamos a nuestra presentación. Bueno, en resumen podemos decir que la compactación por peso estático se obtiene utilizando apisonadoras estáticas de rodillo liso. La acción de amasada lo producen los rodillos pata de cabra o compactadores neumáticos con ruedas oscilantes. El esfuerzo de vibración se consigue usando los llamados vibrocompactadores de rodillo liso o pata de cabra. La compactación por percusión se utiliza generalmente en pequeñas obras como ser instalación de tuberías de agua, alcantarillado, electricidad, etc. Entre los compactadores que se usan con mayor frecuencia en los trabajos de compactación de plataformas y terraplenes en carreteras, aeropuertos, vías urbanas, presas de tierra, etc., se puede citar los siguientes. Compactadores con rodillo pata de cabra, compactadores con rodillo liso vibratorio, compactadores pata de cabra de alta velocidad, compactadores de ruedas neumáticas, compactadoras combinadas, apisonadores estáticos. Los rodillos de pata de cabra están formados por rodillos cilíndricos huecos en cuya superficie van montadas pisones de sección prismática que se asemejan en su forma a las patas de cabra, con un alto de 25 a 20 centímetros. Estos rodillos están montados en un bastidor que se acopla a un tractor para su remolque. Los mismos se fabrican en pares, en tándem o simples. La energía de compactación se obtiene por la presión de contacto de una hilera de pisones sobre la cual se distribuye el peso total de la máquina. Ahí vemos los de la marca Dynapac. Podemos ver que estos son utilizados sobre todo en suelos más cohesivos y cuando se requiere llegar a la máxima compactación posible. Estos rodillos pueden ser remolcados o autopropulsados. Ambos pueden ser apisonadores vibratorios. El número de rodillos depende de la potencia del tractor de remolque. Para aumentar su peso, estos rodillos que son huecos son lastrados con arena u otro material. Se usan con preferencia en la compactación de suelos cohesivos formados por partículas finas. El espesor de la capa compactada debe ser igual a la altura de los pisones para obtener una compactación óptima. Compactadores con rodillo liso vibratorio. Son rodillos vibratorios que se utilizan especialmente en conglomerados granulares, en cantos rodados y en mezclas asfálticas. De acuerdo al tipo de material, se debe graduar la amplitud y frecuencia de la vibración. Pueden ser remolcados o autopropulsados. Los remolcados se usan preferentemente en lugares donde los autopropulsados tienen dificultades de tracción. Los autopropulsados se fabrican en diversidad de tamaños y modelos
con 1 o 2 rodillos, con pesos que varían de 1 a 18 toneladas, anchos de rodillo de 1 a 2 metros 20, frecuencias de vibración de 1800, a 3600 revoluciones por minuto. Amplitudes de vibración de 0,3 a 2 milímetros y velocidades de trabajo de 2 a 13 kilómetros por hora. Una misma máquina trabajando a baja velocidad compactará una capa de mayor espesor, aumentando la velocidad, disminuirá su capacidad de compactación debido a que disminuye su alcance en profundidad. Ahí vemos uno rodillo de tipo liso de marca Caterpillar. Los de alta velocidad, los compactadores pata de cabra de alta velocidad están conformados por 4 ruedas o tambores de acero provistos de patas o pistones. Tienen propulsión propia a través de un motor diésel de 170 a 300 HP de potencia. Tienen anchos de compactación que varían de 3 metros a 3 metros 80. Desarrollan velocidades entre 5 a 35 kilómetros por hora. Además, están equipados con una hoja topadora de control hidráulico que se utiliza para el esparcimiento del material y para uniformar el terreno. Los más conocidos son los construidos por las fábricas Caterpillar, Komatsu, Bomac y Dynapac. Ahí vemos, ¿no? Y estos, por ejemplo, son de amplio uso, como vimos en una clase anterior, en los rellenos sanitarios, ¿no? Ahí, fuera de que pueden esparcir la basura en las celdas, las compactan para generar mayor espacio de uso dentro de la celda sanitaria. Compactadores de ruedas neumáticas. El mayor uso de estos equipos se realiza en la construcción de carpetas asfálticas, capas base y subbase, capas estabilizadas, etcétera, donde su efecto resulta superior al de otro tipo de compactador, ya que se puede conseguir un perfecto cierre de poros y superficies uniformes libres de defectos. Son unidades de marcha rápida que disponen de un número impar de llantas que puede ser 7, 9 u 11 montadas en 2 ejes. Por ejemplo, si son de 7, 3 están en el eje delantero y 4 en el eje trasero. Las llantas están colocadas de tal manera que las traseras cubren los espacios no compactados por las delanteras. Tienen pesos que varían desde 6 a 24 toneladas o a más. El tipo de compactación que utilizan es el apresionamiento estático. Sus ruedas pueden tener suspensión oscilante. Para aumentar su peso se utilizan lastres colocados sobre su bastidor rectangular. Este incremento de peso tiene la desventaja de aumentar la resistencia a la rodadura, disminuyendo la velocidad de trabajo. La compactación que se consigue con este tipo de compactador depende de la presión de contacto de los neumáticos, la que a su vez depende de la presión del inflado. Por esta razón, los compactadores con neumáticos de alta presión serán los más eficientes. Los Dynapac. Ahí tenemos, como se dijo, ¿no? Este es de tipo llantas y se utiliza sobre todo para el compactado y terminado de emulsiones asfálticas, ¿no? O concreto asfáltico. Los combinados. Están formados por un rodillo vibratorio liso montado en su eje delantero y de un eje trasero provisto de ruedas neumáticas 4 a 5 para las mejores condiciones de su compactación y obtener una mayor uniformidad en la superficie terminada. Se fabrica en una amplia variedad de pesos y modelos. Ahí podemos ver, ¿no? Uno de marca Lebrero. Los estáticos son máquinas compactadoras que comprimen el material por efecto de su elevado peso.
el efecto de compactación es mucho menos profundo que el de los rodillos vibratorios. Se utilizan principalmente para el acabado de capas granulares, para el mantenimiento de canchas de tenis y excepcionalmente en la compactación de carpetas asfálticas. Se fabrican con pesos que van desde las 2 toneladas hasta las 30 toneladas, de 2 o 3 ejes. Cada eje lleva un rodillo de acero liso. Aquí vemos un estático, ¿no? Que tiene, en este caso, 2 tambores de rodillo liso y es de la marca alemana Ham. Para la selección del tipo de compactación, tenemos una relación en función de la aplicación, ¿no? Bueno, en el rango que va de las rocas a las arenas, podemos usar tambor liso, podemos usar el vibratorio, podemos usar el tambor de pisones. Entre las arenas y a las arcillas, pisones Caterpillar, pisones de alta velocidad, el tambor de pisones también, el tambor liso y el vibratorio. Para ir de la arena a la arcilla, neumáticos de 50 toneladas y más. Y para ir de la arcilla o de la arena a la arcilla también, más propiamente, las patas de cabra son las que mejor respuesta dan en materiales finos, ¿no? Y ahí tenemos la gama de aplicación en función de esta gráfica. Y esta está relacionada al tipo de material que nosotros queremos densificar o compactar. La elección del equipo de compactación se debe efectuar considerando la diversidad de los suelos y la variedad de modelos disponibles. Para este fin es conveniente agrupar los suelos en 2 grupos, los cohesivos y los granulares. Los suelos cohesivos tienen un mayor porcentaje de partículas finas y muy finas, materiales arcillosos. Las fuerzas internas de cohesión tienen un papel preponderante. Los suelos granulares, formados por partículas de mayor tamaño, en las cuales no existe cohesión, en cambio presentan fuerzas de rozamiento interno. Para los suelos cohesivos, la acción de amasado es la única capaz de producir esfuerzos internos para vencer la resistencia producida por las fuerzas de cohesión, por lo cual los más recomendados son los equipos tipo pata de cabra o los combinados. Para los suelos granulares o arenosos, la acción más adecuada es la vibración, que anula las fuerzas de rozamiento para conseguir el acomodo de las partículas, reduciendo la cantidad de vacíos y aumentando la densidad del suelo. El mayor rendimiento se consigue cuando la vibración producida por el rodillo entra en resonancia con la oscilación del material que se está compactando a una frecuencia que depende del tipo de suelo y de las características propias del rodillo. En la mayoría de los suelos se encuentran materiales cohesivos y granulares en diferentes proporciones o gradaciones, también como se ha dicho, para los cuales no es suficiente un solo tipo de esfuerzo de compactación. Para este caso, los fabricantes ofrecen modelos que se adaptan a todo tipo de suelos mediante la combinación de diferentes esfuerzos de compactación. Por ejemplo, los vibrocompactadores con rodillo pata de cabra que combinan la vibración y el amasado consiguen una rápida compactación de mezclas de suelos que específicamente no son cohesivos ni granulares. Los rodillos neumáticos de gran diámetro y ancho con alta presión interna pueden compactar una variedad de suelos. De igual manera, los compactadores neumáticos de ruedas oscilantes tienen su campo de aplicación en suelos constituidos por mezclas de arcilla, limo y arena. En general, es necesario considerar los siguientes aspectos. El peso estático tiende a dar mayor compactación cerca de la superficie. La vibración profundiza la compactación en materiales granulares. Una leve acción de amasado aumenta la densidad, la presión de inflado y la superficie de contacto de los neumáticos
son los factores que determinan la capacidad de compactación de los compactadores neumáticos. La vibración aumenta la eficacia a medida que disminuye la cohesión y aumenta el carácter granular del material, alcanzando su valor máximo en las arenas y en su mínimo en las arcillas. De las consideraciones anteriores, se deduce que la compactación requerida se obtiene con mayor facilidad con la adecuada combinación de la carga por rueda, presión de contacto y acción de amasado y o vibración. Finalmente, para evitar errores en la organización de trabajos de compactación por la variedad de factores que intervienen en ella, los cuales serán diferentes para cada obra, es necesario efectuar pruebas de compactación al inicio de cada obra, para elegir el tipo de espesor de la capa de relleno, el número de pasadas, la velocidad de trabajo, la humedad del material, etc. Sobre la productividad del equipo de compactación. La productividad del equipo de compactación depende del ancho y del peso de sus rodillos, del tipo de suelo, de la velocidad que se puede alcanzar, del número de pasadas necesario para obtener las densidades especificadas, del espesor de la capa, de la habilidad del operador, etc. Ahí tenemos la productividad, donde ahí tenemos la producción por hora, en este caso en metros compactados por hora, ¿no es cierto? Hacemos la diferenciación. Este es un requerimiento por área, no por volumen. La velocidad de operación en metros hora. El ancho efectivo de compactación que va a venir dado por el ancho del rodillo. Y el número de pasadas del compactador que se debe efectuar por capa. La velocidad de operación. En condiciones normales se sugiere utilizar los valores siguientes. Compactador neumático de 2 a 4 kilómetros hora. Rodillo vibratorio liso o pata de cabra de 2.5 a 4.5 kilómetros hora. Y debemos ver el ancho efectivo de compactación. El ancho del rodillo menos el ancho del traslape, ¿no? El traslape generalmente es entre 30 a 40 centímetros, como máximo 50. Para compactadores neumáticos, 30. Para rodillos vibratorios, 20. Para rodillos vibratorios pequeños, 10. Ahí podemos ver el ancho de traslape sobre el ancho de la carretera, ¿no? Entonces, ¿por qué se da el ancho de traslape? ¿O por qué es necesario tener el ancho de traslape? ¿Qué creen? En realidad, ese ancho de traslape tiene que ver con esta particularidad, donde el esfuerzo es mínimo. En los extremos. En los extremos. ¿No es cierto? Entonces, lo que se ha compactado al medio va a ir disminuyendo en función del bulbo de presiones, como se ve ahí. Por tanto, se debe recompactar, si quieren llamarlo así también, en función del traslape o el ancho que vamos a tener ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro rodillo
debería considerar ese ancho más. ¿De acuerdo? Traslapar ese ancho más. Para confirmar que la compactación efectuada en los extremos sea la más cercana a la que dice el peso a la que dice el proctor de compactación del suelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Muy bien. El número de pasadas. Es el número de pasadas que el compactador debe efectuar para conseguir la densidad requerida. Se determina de acuerdo a las especificaciones de construcción o sobre las bases de los resultados de las pruebas de compactación. Esto viene en función del proctor. Si no se dispone de esta información, se pueden usar los siguientes valores. Para un compactador neumático de 6 a 10 pasadas por la misma superficie o área. Para un rodillo vibratorio liso o pata de cabra de 8 a 12 pasadas. Y esto viene relacionado directamente por el espesor por capa. ¿Ustedes qué creen? ¿A mayor espesor más pasadas o menos pasadas? Más pasadas, ¿sí bien? Mucho más pasadas, ¿no? Si tengo espesores anchos o altos, voy a requerir mayor número de pasadas. Si tengo espesores más delgados, voy a tener menor número de pasadas. Un segundito, por favor. Muy bien. Bueno, el espesor de compactación se determina de acuerdo a las especificaciones que rigen la obra o de acuerdo a los resultados de las pruebas. Como regla general, este espesor varía entre 0,15 a 0,50 metros, considerando el volumen suelto, es decir, de 15 a 50 centímetros. Algunos factores que influyen en la productividad de los equipos compactadores. Tenemos el factor de la eficiencia del trabajo. Se considera únicamente los factores de altura y de eficiencia del trabajo con un operador de habilidad igual a 1 en un tiempo efectivo de trabajo de 50 minutos por cada hora transcurrida. Por lo cual el factor de eficiencia sería 0,83. La influencia de la altura determinará el incremento del número de pasadas también. Con eso podemos decir que la productividad real de los compactadores sería esa de ahí. Y en volumen, para obtener la productividad en volumen, únicamente se deberá multiplicar la producción de la productividad por área por el espesor de la capa, H. El tipo de volumen dependerá de las condiciones en que se mide el espesor de la capa. Por ejemplo, si el espesor se refiere a la capa suelta, la producción estará dada en metros cúbicos sueltos. Si se mide el espesor de la capa compactada, el volumen corresponde a un volumen compactado. Ahí tenemos por metro cúbico hora
incluyendo el factor H, donde tenemos la productividad real Q, el ancho efectivo de compactación W, el número de pasadas corregido por el factor de altura también, el número de pasadas, el espesor de la capa, el factor de eficiencia. Y bueno, lo siguiente que vamos a ver es una secuencia para la construcción de terraplenes. Para construir un terraplén, inicialmente se eligen los materiales que serán utilizados de acuerdo a las especificaciones de la obra, con los cuales se realizan ensayos de laboratorio para determinar la densidad máxima y la humedad óptima. Posteriormente se cumplen los siguientes pasos. Bueno, acá quiero mostrarles un ejemplo práctico. Vámonos a... Bueno, este es un municipio que se encuentra en Chuquisaca, ¿no es cierto? Es el municipio de, en realidad se llama la Villa de Mojocoya, ¿no? Pero es ampliamente conocida como Redención Pampa. Bueno, ahí pueden ver qué tipo de estructura se puede ver ahí. ¿Se logra ver el Google Earth? Se ve, Inge, pero estamos analizando. ¿Qué creen que es eso? Bueno, esta es una presa de tierra, ¿no? Y en realidad es parte de un proyecto de riego que se denomina San Jorge, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, el proyecto original decía que esta presa debería ser de enrocado con núcleo de arcilla, ¿no es cierto? Pero si me muestran un banco de roca, yo se los agradecería enormemente. No hay ningún afloramiento rocoso cercano al sitio de la presa. Todo es arcilla. Y bueno, vamos a ver un detalle de la misma población de Redención Pampa. Si podemos ver algunas fotos, si aparecen. Bueno, es un monumento del Che que hay en medio de la placita. Fíjense, no hay zonas montañosas, ¿no? Todo es planicie. Por eso es que de ahí también viene el nombre del municipio o la forma como se conoce. Entonces, fue una tarea muy complicada el conseguir el material para hacer el forrado del terraplén, que se conoce también como el rip-wrap, ¿no? O la protección que se debe hacer a los taludes. El resto del terraplén es de suelo, ¿de acuerdo?
y el suelo, o en este caso es una arcilla arenosa, fue extraída de toda esta zona, ¿de acuerdo? Es más, se limpió toda la base de lo que sería el embalse de la presa, ¿no? Y bueno, se llegó a conseguir los afloramientos rocosos, ¿de acuerdo? Pero era de una roca que no era apta para los fines de protección que deberían tener los taludes. Entonces, en una secuencia lógica de trabajos de movimiento de tierra, primero debe existir para una estructura como esta, por ejemplo, debe existir la excavación de la fundación y luego el rellenado o terraplenado hasta formar la presa. Esta presa tiene 30 metros de altura. ¿De acuerdo? Entonces, existe una secuencia lógica que nos permite desarrollar este tipo de trabajos. Para mí uno de los mejores ejemplos de terraplenado son las presas de tierra, porque es como hacer una plataforma de carretera, solo que de muchas mayores dimensiones. ¿De acuerdo? Primero se realiza el transporte y desparramado del material, utilizando cargadores frontales y volquetes o mototrailers o excavadoras, como se utilizó en este proyecto. Se cargaban a las volquetas y las volquetas iban a un cierto sitio a botar el material, ¿no? A transportar y dejar el material. De esta forma, ¿no es cierto? Se carga el material y se va depositando según el eje, en este caso, de la presa. El segundo paso es mezclar o homogeneizar las capas, ¿no es cierto? Este sigue siendo material suelto, pero con diferentes contenidos de humedad. La motoniveladora nos permite establecer nuevamente una regularidad en cuanto a las características del material. Comienza a homogeneizar el mismo o mezclar, como vimos en el laboratorio cuando se tomaba el ensayo Proctor. La máquina comenzaba a mezclar y el laboratorista de la misma manera con la paleta comenzaba a mezclar el material. Bueno, luego viene el humedecimiento. Utilizando camiones aguateros, si su humedad natural es menor a la óptima, en cambio, si la humedad natural es superior a la óptima, será necesario disminuir la misma por aireación de material hasta conseguir un valor próximo a la humedad óptima. Ahí vemos que se hace el regado del área para justamente proceder luego al depositado del material, al mezclado y finalmente al compactado. Ahora, como el material ya está humedecido, se puede mezclar, ¿no es cierto? Y eso está haciendo el operador de la motoniveladora. Está mezclando los materiales para volverlos homogéneos y se pueda compactar. Utilizando el equipo adecuado, la máquina realizará el número de pasadas necesario para llegar a la densidad óptima o la especificada. Ahí vemos que se procede al compactado del material mediante las compactadoras autopropulsadas. Estos son rodillos lisos vibratorios de la marca Caterpillar.
Finalmente se realiza el control de la compactación. Se controla mediante la determinación de la densidad en sitio, la cual es comparada con la densidad máxima del laboratorio, de acuerdo al porcentaje establecido por las especificaciones del proyecto. Si la densidad es inferior a la especificada, se deberá repetir el proceso de compactación. Bueno, ahí tenemos el ensayo del cono de arena que nos permite calcular el volumen en función del volumen de la arena y el peso, ¿no es cierto? Y ese peso del material luego es desecado en los hornos para saber la humedad y, bueno, si la densidad era la adecuada para el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No tienen consultas? Nada. Muy bien, entonces, antes de finalizar la clase del día de hoy, vamos a proceder a llamar lista. Por favor, estén atentos a los nombres. Aguayo Córdoba Freddy. Aguilar Coria Jerry Perro. Ajuacho Flores Alexander. Inge. ¿Está Ajuacho? Aguilar, soy Inge. Estaba un poco mal mi señal, por eso no pude responder, Inge. Aguilar Coria. Perfecto. Sí, Inge. Ajuacho Flores Alexander.